¿Alguna vez te has preguntado si un evento cósmico pudo cambiar el curso de la humanidad? Hace 12,800 años, cuando nuestros antepasados apenas comenzaban a construir las primeras civilizaciones, algo extraordinario sacudió nuestro planeta. Imagina un mundo que emergía lentamente de la última edad de hielo. Los glaciares retrocedían, el clima se volvía más cálido y la humanidad empezaba a prosperar. Pero entonces, en cuestión de días, todo cambió dramáticamente. Nuevas evidencias científicas sugieren algo asombroso: un cometa o fragmentos de él podrían haber impactado la Tierra, desencadenando una catástrofe global. Los cielos se oscurecieron, las temperaturas cayeron en picada y el planeta entró en una mini edad de hielo conocida como el del Jazz reciente. Las pruebas están ahí: nanodiamantes en sedimentos antiguos, esférulas metálicas que solo se forman bajo calor extremo y capas de carbón que hablan de incendios masivos. Coincidentemente, fue en esta época cuando desaparecieron los grandes mamíferos de la era del hielo y culturas enteras se desvanecieron. ¿Fue este el evento que cambió el rumbo de la civilización humana? Acompáñanos en este fascinante viaje al pasado, donde la ciencia moderna descubre secretos enterrados durante milenios. Si te intriga esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más documentales que desafían nuestra comprensión del pasado. Activa la campana para no perderte ningún episodio de estos asombrosos misterios de la Tierra. Hace unos 12,800 años, algo extraordinario sacudió el curso de la historia de la Tierra y de la humanidad. Para comprender lo que ocurrió, los investigadores han tenido que mirar más allá de la arqueología y la climatología, hacia la geología más profunda, buscando señales en el propio suelo. Las huellas de aquel misterio no se encuentran en crónicas escritas ni en tradiciones orales, sino en capas de sedimento que han permanecido ocultas durante milenios. Allí, entre granos de arena y polvo ancestral, yacen fragmentos diminutos de lo que pudo haber sido un encuentro catastrófico con el espacio exterior. Cuando los geólogos comenzaron a excavar y estudiar depósitos que correspondían a la transición del Pleistoceno al Holoceno, notaron una capa peculiar presente en diferentes lugares de Norteamérica, Europa y parte de Asia. Era una línea delgada, a veces apenas de unos centímetros de grosor, pero perfectamente distinguible, como una cicatriz geológica que marcaba un antes y un después. Esa capa contenía materiales extraños, partículas metálicas fundidas, esférulas microscópicas con composiciones ricas en hierro y platino, y lo más intrigante, diminutos diamantes a escala nanométrica. Los nanodiamantes no se forman en condiciones comunes, no surgen de la presión geológica lenta como los diamantes tradicionales, ni aparecen en la actividad volcánica superficial. Su presencia está asociada a procesos de temperatura y presión extremas, similares a los que se producen cuando un meteorito o un cometa impacta a gran velocidad contra la Tierra. Su hallazgo en yacimientos correspondientes al inicio del Der Jazz reciente fue para muchos científicos la primera señal de que algo cósmico había ocurrido en aquel momento. No eran hallazgos aislados. Investigadores descubrieron también capas de carbono vitrificado, restos de incendios tan extensos que solo pueden compararse con quemas continentales. Se estima que vastas áreas boscosas de Norteamérica pudieron arder simultáneamente, generando columnas de humo que oscurecieron el cielo durante semanas o incluso meses. Las partículas de hollín en los registros geológicos coinciden con este escenario. Un planeta envuelto en llamas y humo, seguido de un oscurecimiento global que habría alterado de inmediato el equilibrio climático. Además, la abundancia de platino en ciertos depósitos llamó poderosamente la atención. Los incendios de origen terrestre dejan un tipo de huella distinta, menos uniforme y más localizada. Lo que muestran las capas del Der Jazz reciente es una firma global, una señal sincrónica que aparece en múltiples lugares y en el mismo intervalo temporal.
la magnitud de los incendios y la composición de los materiales apuntan a un evento que no se limitó a un continente, sino que afectó al hemisferio norte entero. Entre los hallazgos más fascinantes están las llamadas microesférulas. Estas pequeñas esferas, de apenas micrómetros de tamaño, presentan superficies lisas y composiciones químicas que sugieren que se formaron en procesos de fusión rápida, en otras palabras, granos de material que se derritieron y solidificaron en segundos bajo temperaturas extremas. Son idénticas a las que se encuentran en cráteres de impacto confirmados como el de Chicxulub, asociado a la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. La diferencia es que, en el caso del Deryash reciente, no se ha identificado aún un cráter definitivo que explique su origen. La ausencia de un cráter visible ha sido uno de los puntos más controvertidos de la hipótesis. Sin embargo, los defensores proponen que el evento pudo haber sido causado por un cometa fragmentado que explotó en la atmósfera en múltiples lugares, similar al evento de Tunguska en 1908, pero en una escala mucho mayor. En ese caso, no se habría formado un único cráter, sino múltiples huellas menores o incluso ninguna. Si la mayor parte de la energía se liberó en la atmósfera superior, otra pista intrigante proviene de los estudios de polen y esporas en depósitos del período, en muchos registros. Las especies de plantas cambian de forma abrupta justo en el inicio del Deryash reciente, con una marcada disminución de árboles y un aumento de vegetación adaptada al frío. Esto sugiere no solo un cambio climático repentino, sino también una transición ecológica forzada, como la que ocurriría si vastas regiones forestales fueran destruidas por incendios o enfriadas de manera brusca. El cuadro que se dibuja a partir de estas evidencias es el de un planeta herido. Desde el cielo, fragmentos incandescentes penetrando en la atmósfera, detonaciones aéreas que arrasaron continentes, incendios globales liberando humo y ceniza, partículas metálicas y nanodiamantes dispersándose sobre miles de kilómetros, y un sol opacado por el velo oscuro del polvo cósmico. En cuestión de meses o años, el clima global cambió de rumbo, devolviendo al planeta condiciones gélidas que duraron más de un milenio. Las implicaciones de estas evidencias van más allá de la ciencia geológica. Nos obligan a replantear el rol de los impactos cósmicos en la historia reciente de la Tierra y de la humanidad. Si un evento de tal magnitud ocurrió hace apenas 12,800 años, en un periodo en el que ya existían comunidades humanas avanzadas, ¿qué huellas dejó en sus culturas? Otros sugieren que la sincronía aparente de los depósitos podría deberse a sesgos en el muestreo, y, por supuesto, la ausencia de un cráter inequívoco sigue siendo el talón de Aquiles de la hipótesis del impacto. Sin embargo, a pesar de las críticas, las investigaciones continúan acumulando datos que fortalecen el caso cósmico. Nuevos análisis en Groenlandia y Sudamérica han confirmado anomalías en platino y otros metales, ampliando el rango geográfico de las señales. Simulaciones computacionales muestran que un cometa fragmentado podría dispersar suficiente energía y material como para producir los efectos observados sin necesidad de un gran cráter único, y la comparación con otros eventos de impacto conocidos sugiere que la magnitud del Deryash reciente encaja con lo que esperaríamos de un encuentro cósmico de gran escala. Lo que está claro es que la Tierra guarda en su piel cicatrices que no siempre entendemos y que la historia del planeta está entrelazada con la historia del cosmos. Cada nanodiamante, cada esférula, cada capa de carbón es un mensaje escrito en el lenguaje de la geología, un recordatorio de que no estamos aislados del universo, sino inmersos en él, expuestos a sus caprichos y cataclismos. Mientras los científicos siguen analizando estas huellas, la pregunta sigue abierta. ¿Fue el Deryash reciente producto de un capricho terrestre, de corrientes oceánicas desbocadas y climas volubles? ¿O fue la consecuencia de un encuentro letal con un cometa,
¿Un recordatorio bruto de que el cielo puede caer sobre nosotros en cualquier momento? Esa es la esencia del misterio, y es el enigma que exploraremos aún más a fondo en los próximos capítulos, siguiendo el rastro de las pruebas, escuchando las voces del debate científico y tratando de reconstruir un rompecabezas que, aunque fragmentado, parece apuntar a una conclusión inquietante. Que hace 12.800 años la Tierra fue sacudida por un visitante del espacio y que sus ecos aún resuenan en la historia de la humanidad. Hace unos 12.800 años, el mundo se encontraba en un delicado punto de transición. Tras decenas de milenios de glaciación, las capas de hielo comenzaban a retirarse. Los ríos de deshielo inundaban valles y la humanidad empezaba a vislumbrar una era más templada y fértil. Era el inicio de lo que muchos científicos consideran el preludio de la civilización. Sin embargo, en un instante geológico, todo cambió. Lo que parecía ser un amanecer climático se transformó en una pesadilla helada que duraría más de 1000 años. El Der Jazz reciente. El Der Jazz reciente fue un retroceso abrupto hacia condiciones glaciares en medio de un proceso de calentamiento global natural. La temperatura media del planeta cayó varios grados en cuestión de décadas. Un cambio súbito e inusual en comparación con la lenta cadencia de las eras climáticas. Lo extraordinario no fue solo la magnitud del enfriamiento, sino su rapidez, de la calidez relativa. La Tierra volvió a un estado gélido en un abrir y cerrar de ojos. Los glaciares avanzaron nuevamente sobre Europa y Norteamérica. Los vientos se intensificaron y los patrones de lluvia se alteraron de manera drástica. La evidencia de este enfriamiento está escrita en los hielos de Groenlandia. Los núcleos de hielo extraídos por los científicos muestran un descenso abrupto en las temperaturas, marcado por cambios en las proporciones de isótopos de oxígeno. Estos registros actúan como un termómetro del pasado y revelan que el planeta se sumió en una mini edad de hielo que se extendió por más de un milenio, retrasando la transición hacia el Holoceno, la era cálida en la que vivimos actualmente. ¿Pero qué consecuencias tuvo este repentino enfriamiento? La primera fue ecológica. Los ecosistemas que habían comenzado a expandirse con el retroceso de los glaciares colapsaron. Especies de plantas adaptadas al calor desaparecieron en cuestión de décadas, reemplazadas por vegetación de tundra resistente al frío. El polen fosilizado encontrado en sedimentos lacustres muestra un cambio dramático. Bosques enteros fueron sustituidos por matorrales y líquenes, transformando paisajes fértiles en desiertos helados. Este cambio golpeó con fuerza a la megafauna del Pleistoceno. Mamuts, mastodontes, caballos salvajes, perezosos gigantes y tigres dientes de sable, ya debilitados por la presión de la caza humana, encontraron en el Der Jazz reciente un desafío insuperable. El frío redujo la disponibilidad de pastizales y alteró las cadenas tróficas, llevando a la extinción a muchas de estas especies. En un lapso breve, el planeta perdió gran parte de su fauna más icónica. Un proceso que los científicos llaman la extinción de la megafauna del Pleistoceno. Las consecuencias también fueron humanas. En Norteamérica, la cultura Clovis, reconocida por sus puntas de proyectil distintivas y su capacidad de caza, desapareció casi al mismo tiempo que comenzó el Der Jazz reciente. Durante décadas, los arqueólogos debatieron si su desaparición se debió a la presión de la caza excesiva o a cambios climáticos. Para quienes apoyan la hipótesis del impacto cósmico, la respuesta es clara: los Clovis fueron víctimas de un cataclismo que destruyó su mundo en cuestión de generaciones. En el Viejo Mundo, las comunidades humanas también sintieron el peso de esta transición. En otras palabras, el inicio de la civilización pudo haberse visto postergado por 1000 años debido a un evento climático abrupto. Los océanos también sufrieron cambios radicales. El enfriamiento alteró la circulación termoalina, el sistema de corrientes marinas que regula el clima global. El Atlántico Norte, en particular, vio como el flujo de aguas cálidas desde los trópicos se redujo, intensificando aún más las condiciones gélidas en Europa. Esta alteración no solo congeló continentes, sino que también redujo las precipitaciones,
causando sequías prolongadas en regiones clave de Asia y África. El impacto psicológico y cultural en los seres humanos de la época es imposible de medir, pero fácil de imaginar. Comunidades enteras vieron desaparecer sus fuentes de alimento. Tanto animales como vegetales, los paisajes familiares se transformaron en páramos inhóspitos. Para quienes vivieron esa época, debió parecer el fin del mundo. Y quizá algunas de las leyendas más antiguas sobre cataclismos y edades de oscuridad encuentren su origen en este evento. Lo más intrigante es la rapidez del cambio, en la escala geológica. Un siglo es un suspiro. Y sin embargo, en ese breve intervalo, el clima global se desplomó como si alguien hubiera apagado un interruptor. Esta rapidez alimenta la hipótesis de que algo externo, súbito y violento fue el detonante. Y no solo procesos internos de la Tierra. Un cometa fragmentado que incendió el cielo y oscureció el sol encaja perfectamente en este escenario. El Deryash reciente no solo fue una mini edad de hielo, fue un recordatorio de que el clima de la Tierra puede ser brutalmente inestable, capaz de girar en direcciones inesperadas sin previo aviso. Para nuestros ancestros fue un desafío existencial que moldeó el curso de la historia humana. Para nosotros, hoy es una advertencia, porque si un cambio climático abrupto pudo transformar al mundo hace 12,800 años, podría hacerlo de nuevo, ya sea por causas naturales, por impactos cósmicos o incluso por la intervención de nuestra propia civilización. Así, el Deryash reciente se convierte no solo en un capítulo fascinante de la historia del planeta, sino en una lección atemporal sobre la fragilidad de la vida y la delgada línea que separa la estabilidad de la catástrofe. Y esa es la razón por la cual la investigación sobre sus causas no es solo un debate académico, sino un asunto vital para comprender nuestro presente y prepararnos para el futuro. Hace 12,800 años, los humanos que habitaban la Tierra ya no eran simples nómadas primitivos. En diversas regiones del planeta habían desarrollado culturas con herramientas avanzadas, organización social y adaptaciones que les permitían sobrevivir en entornos extremos. Eran cazadores de grandes bestias, recolectores hábiles y, en algunos lugares, incluso pioneros de la domesticación y la agricultura. Estaban al borde de un salto civilizatorio que cambiaría para siempre el destino de la especie humana, y sin embargo, ese salto se vio interrumpido bruscamente por un evento que sumió al planeta en caos: el inicio del Deryash reciente. El cambio climático repentino no solo alteró el medio ambiente, sino que también impactó de lleno en las culturas humanas que dependían de la estabilidad de los ecosistemas. En América del Norte, la cultura Clovis representa el caso más emblemático de este colapso. Los Clovis eran una sociedad que se distinguía por su tecnología de puntas de proyectil finamente talladas, capaces de abatir a gigantes como el mamut lanudo o el mastodonte. Eran maestros cazadores y su cultura se extendía por vastos territorios de lo que hoy es Estados Unidos y México. Pero, casi al mismo tiempo que comenzó el Deryash reciente, desaparecieron del registro arqueológico. Para algunos, los Clovis fueron víctimas de su propio éxito. Al especializarse en la caza de megafauna, se volvieron dependientes de especies que estaban al borde de la extinción. Cuando el clima cambió y esas criaturas desaparecieron, la base de su sustento se derrumbó. Pero para quienes defienden la hipótesis del impacto cósmico, el destino de los Clovis estuvo sellado por un cataclismo que incendió los bosques, oscureció el cielo y diezmó los recursos de manera súbita, un evento externo que no les dio tiempo de adaptarse. La desaparición de los Clovis no fue un hecho aislado. En todo el continente americano, comunidades humanas se enfrentaron desafíos similares. Regiones que habían sido fértiles se transformaron en tundras heladas. Las manadas de bisontes, caballos y camélidos que recorrían las llanuras se redujeron drásticamente. Las migraciones humanas se fragmentaron y muchos grupos se vieron obligados a cambiar de estilo de vida, pasando de ser cazadores especializados a recolectores oportunistas que debían diversificar su dieta para sobrevivir. En el Viejo Mundo, los efectos también fueron profundos. En el creciente fértil, por ejemplo, comunidades humanas habían comenzado a experimentar con el cultivo de cereales silvestres como el trigo y la cebada. Estos primeros pasos hacia la agricultura dependían de un clima templado y
estable, pero el súbito retorno del frío y la sequía truncó esos avances. En lugar de asentarse, las poblaciones tuvieron que retroceder a estilos de vida nómadas, posponiendo por siglos el inicio de la agricultura plena. Es posible que, sin el dér-yast reciente, la revolución agrícola hubiera comenzado 1000 años antes, alterando radicalmente la cronología de la civilización humana, en Europa, donde el retroceso de los glaciares había abierto nuevos territorios para la colonización humana. El avance repentino del hielo y el frío forzó a muchas comunidades a desplazarse hacia el sur. Este éxodo masivo no solo reconfiguró las poblaciones, sino que también pudo haber dejado huellas en las tradiciones culturales, historias transmitidas de generación en generación. Sobre edades de hielo repentinas, cielos oscurecidos y catástrofes cósmicas quizá tengan su origen en la experiencia del dér-yast reciente. Los mitos de diluvios y destrucciones presentes en culturas tan diversas como la sameya, la griega, la mesoamericana y la nórdica podrían ser ecos lejanos de aquel trauma colectivo, aunque es difícil trazar una línea directa entre mitología y geología. La coincidencia temporal sugiere que los humanos de aquella época vivieron eventos tan extremos que quedaron grabados en la memoria cultural de la humanidad, pero el impacto no fue solo material o demográfico, también fue psicológico, para comunidades que dependían de la regularidad de las estaciones. Ver cómo el mundo se transformaba en cuestión de décadas debió ser una experiencia devastadora: el frío prolongado, las hambrunas, la desaparición de animales clave y la reducción de la esperanza de vida generaron una sensación de vulnerabilidad frente a fuerzas incontrolables. Esa vulnerabilidad pudo haber moldeado el pensamiento religioso y espiritual, reforzando la creencia en poderes celestiales o cósmicos que dominaban el destino humano. Arqueólogos han encontrado evidencias de que, en el periodo posterior al inicio del dér-yast reciente, las comunidades comenzaron a reunirse en torno a estructuras ceremoniales más complejas. Un ejemplo sorprendente es Göbekli Tepe, en la actual Turquía, que data de unos 11,600 años atrás. Justo cuando el dér-yast reciente llegaba a su fin, algunos investigadores sugieren que esta construcción monumental, considerada el templo más antiguo del mundo, pudo haber sido una respuesta cultural a la crisis climática, un intento de apaciguar a los dioses o de encontrar sentido en un mundo azotado por fuerzas incomprensibles. En América, aunque los Clovis desaparecieron, nuevas culturas emergieron con estrategias de supervivencia distintas. Los Folsam, por ejemplo, desarrollaron puntas más pequeñas y adaptadas para cazar bisontes, mostrando una capacidad de resiliencia que permitió a ciertos grupos humanos persistir a pesar del cataclismo. Esta transición demuestra que la humanidad no fue aniquilada por el dér-yast reciente, pero sí transformada profundamente. La pregunta clave es cuánto retrasó este evento el desarrollo de la civilización. Si los humanos hubieran contado con un clima estable desde hace 13,000 años, quizá la domesticación de plantas y animales, el surgimiento de aldeas y la expansión de la escritura habrían ocurrido mucho antes. Tal vez hoy nuestra historia se mediría en milenios adicionales de avances. El dér-yast reciente, en este sentido, no solo fue una mini edad de hielo, sino un freno impuesto al progreso humano por un planeta herido desde el cielo. Al analizar las huellas de esta época, es imposible no ver el paralelismo con nuestro presente. Somos una civilización altamente dependiente de la estabilidad climática y de los ecosistemas. Un cambio súbito, ya sea por causas naturales o provocadas por nosotros mismos, podría tener efectos igual de devastadores que los que sufrieron nuestros ancestros. Ellos sobrevivieron. Pero el precio fue alto: culturas extinguidas, conocimientos perdidos, generaciones enteras obligadas a adaptarse o desaparecer. ¿Así? El impacto en las civilizaciones tempranas nos recuerda que la humanidad nunca ha sido dueña absoluta de su destino, que nuestros avances pueden ser interrumpidos por fuerzas externas en cualquier momento, y que, tal vez, algunas de las historias más antiguas sobre catástrofes, diluvios y edades oscuras son advertencias disfrazadas de mito, transmitidas por quienes una vez vieron cómo el cielo caía sobre ellos. La hipótesis del impacto cósmico que habría desencadenado el dér-yast reciente es una de las más provocadoras de la ciencia moderna. Sin embargo, también es una de las más disputadas.
Desde su formulación en 2007 ha desatado intensos debates entre geólogos, arqueólogos, climatólogos y astrónomos, dividiendo a la comunidad científica en dos bandos irreconciliables: los que creen que un evento cósmico explica de manera elegante y convincente los cambios climáticos, las extinciones y las desapariciones culturales ocurridas hace 12.800 años, y los que consideran que todo es un castillo de naipes construido sobre interpretaciones erróneas y pruebas ambiguas. El origen de la controversia radica en las evidencias. Los defensores de la hipótesis han señalado la presencia de nanodiamantes, microesférulas metálicas, capas ricas en platino y carbono vitrificado como señales inequívocas de un evento de altísima energía, como el impacto o explosión de un cometa. Sin embargo, los críticos han respondido que muchos de estos materiales pueden formarse por procesos terrestres como incendios forestales naturales, actividad volcánica o incluso contaminación moderna. En ciencia, la replicación es clave. Si otros equipos no logran encontrar los mismos resultados en diferentes muestras o con diferentes metodologías, la credibilidad de la hipótesis se ve comprometida. Por ejemplo, varios grupos de investigadores intentaron replicar el hallazgo de nanodiamantes en capas correspondientes al inicio del Death Jazz reciente y no lo lograron. Algunos argumentaron que los supuestos nanodiamantes identificados en los estudios originales podrían haber sido confundidos con otras formas de carbono. Otros cuestionaron las técnicas utilizadas, sugiriendo que los resultados eran producto de artefactos en la preparación de las muestras. Estas críticas debilitaron considerablemente la aceptación inicial de la hipótesis. La falta de un cráter inequívoco ha sido otro de los puntos más utilizados por los escépticos cuando hablamos del impacto que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años. Tenemos el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán como prueba irrefutable. En el caso del Death Jazz reciente, no existe un cráter de magnitud adecuada que pueda asociarse al evento. Para los críticos, esta ausencia es un golpe fatal. Para los defensores, en cambio, no es un obstáculo insalvable. Argumentan que, si el cometa se fragmentó en múltiples pedazos, muchos pudieron haber explotado en la atmósfera como ocurrió en Tunguska en 1908 sin dejar un gran cráter visible, sino distribuyendo señales químicas en un área extensa. Otro frente de debate ha sido arqueológico. Los defensores sostienen que la desaparición de la cultura Clovis y la extinción de la megafauna coinciden perfectamente con el inicio del Death Jazz reciente, lo que refuerza la hipótesis de un evento súbito y devastador. Sin embargo, los críticos responden que las extinciones fueron un proceso más gradual y que los humanos, mediante la caza excesiva, tuvieron un rol mucho más determinante. De hecho, hay estudios que muestran que algunas especies de megafauna ya estaban en declive mucho antes del Death Jazz reciente, lo que debilita la idea de una catástrofe cósmica como única causa. El debate no solo se ha librado en artículos científicos, sino también en conferencias, documentales y medios de comunicación. En ocasiones, los bandos se han enfrentado con una pasión que trasciende lo académico, como si se tratara de defender cosmovisiones opuestas. Para unos, aceptar que un cometa alteró la historia humana reciente es reconocer que el azar cósmico tiene un papel mucho más grande del que nos gusta admitir. Para otros, se trata de mantener la disciplina científica libre de explicaciones espectaculares que apelan más a la imaginación que a los datos sólidos. En medio de esta controversia, se han producido hallazgos que han mantenido viva la hipótesis. En Groenlandia, por ejemplo, se detectaron concentraciones inusuales de platino en capas de hielo correspondientes al Death Jazz reciente. Este hallazgo fue difícil de explicar mediante procesos terrestres y coincidía con lo que se esperaría de un aporte extraterrestre. En Sudamérica, en sitios como Venezuela y Chile, también se han encontrado evidencias de anomalías similares, ampliando el alcance geográfico del fenómeno. Estos datos sugieren que, al menos, algo extraordinario ocurrió a escala hemisférica, más allá de la evidencia física. La controversia también toca fibras filosóficas. La hipótesis del impacto cósmico nos recuerda que la historia de la humanidad puede estar condicionada por fuerzas incontrolables, que un solo evento cósmico puede alterar el curso de civilizaciones enteras.
Para algunos científicos, esta visión es incómoda porque reduce el papel del ser humano en su propio destino. Aceptar que nuestros ancestros fueron víctimas de un cataclismo cósmico implica reconocer que nuestra civilización actual podría correr la misma suerte en cualquier momento. La controversia también se ha visto alimentada por el interés mediático, documentales de televisión, artículos en revistas populares y videos en plataformas digitales han amplificado la hipótesis del impacto, a menudo presentándola como un misterio oculto o una verdad suprimida por la comunidad científica. Esto ha generado desconfianza entre algunos investigadores que ven en la popularización de la teoría una amenaza a la seriedad del debate académico. Sin embargo, también ha servido para mantener el tema vivo y para que nuevas generaciones de científicos se interesen en investigarlo. En los últimos años, los avances en tecnología de análisis han permitido estudiar con más detalle los sedimentos del período. Microscopios más potentes, espectrometría avanzada y nuevas técnicas de datación están arrojando datos que, aunque no concluyentes, siguen alimentando la discusión. Algunos hallazgos apoyan la idea de un evento cósmico. Otros la contradicen. La ciencia avanza lentamente, y probablemente se necesitarán décadas antes de llegar a un consenso. Lo fascinante de esta controversia es que refleja la naturaleza misma de la ciencia. Una hipótesis audaz desafía las explicaciones establecidas, presenta pruebas intrigantes, recibe críticas, se ajusta, se refuerza o se debilita con nuevos datos. El proceso es lento, caótico, pero también profundamente humano. El caso del Del Jazz reciente nos recuerda que la ciencia no es un edificio terminado, sino una construcción en constante evolución hecha de debates, errores y descubrimientos. Mientras tanto, para quienes observamos desde fuera, la controversia científica es una invitación a la reflexión. Si la hipótesis del impacto cósmico resulta ser cierta, habremos descubierto que la humanidad moderna nació bajo la sombra de un cataclismo estelar. Si resulta falsa, de todos modos habremos aprendido que los cambios climáticos abruptos pueden surgir de la propia dinámica de la Tierra y que, de cualquier modo, la estabilidad nunca está garantizada. El Del Jazz reciente sigue siendo un enigma, y en ese enigma la controversia es parte esencial, porque sin ella no habría búsqueda, no habría avance, no habría ciencia. Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva, pero mientras los investigadores sigan excavando, midiendo y debatiendo, la historia de aquel misterioso evento de hace 12,800 años seguirá cautivando tanto a científicos como al público, recordándonos que, a veces, las preguntas son tan importantes como las respuestas. El misterio del Del Jazz reciente no es solo un relato del pasado, es una advertencia grabada en la memoria geológica de la Tierra, hace 12,800 años. Un cambio climático abrupto alteró el rumbo de especies, culturas y paisajes en cuestión de décadas. Para nuestros ancestros fue un golpe inesperado que transformó su mundo. Para nosotros, hoy, es una lección que no podemos ignorar. La primera enseñanza es la vulnerabilidad de la civilización frente a los cambios climáticos rápidos. El Del Jazz reciente demuestra que el planeta puede pasar de un estado cálido a otro gélido en un abrir y cerrar de ojos. En términos geológicos, la humanidad moderna depende aún más que aquellas culturas tempranas de la estabilidad del clima. Nuestras ciudades, nuestras cosechas, nuestras economías globalizadas funcionan gracias a patrones predecibles de estaciones y recursos. Un cambio abrupto como el del Del Jazz tendría consecuencias devastadoras para más de 8.000 millones de personas. La segunda enseñanza es la amenaza constante que representan los objetos cósmicos. Asteroides y cometas siguen recorriendo nuestro vecindario planetario. Algunos de ellos, de varios kilómetros de diámetro, tienen el potencial de provocar cataclismos globales si impactan la Tierra. Aunque las agencias espaciales monitorean más de estos cuerpos, aún hay millones de objetos pequeños e invisibles que podrían sorprendernos. El evento de Chelyabinsk en 2013, cuando un meteorito de apenas 20 metros explotó en la atmósfera y causó más de 1.000 heridos, es un recordatorio de lo que un impacto mucho mayor podría significar. El Del Jazz reciente nos enseña también la importancia de la resiliencia cultural. A pesar del colapso de la cultura Clovis y la extinción de numerosas especies, la humanidad sobrevivió.
Grupos como los Folsom en América del Norte se adaptaron a nuevas condiciones, demostrando que la flexibilidad y la capacidad de reinventarse son claves para la supervivencia. Hoy, frente a desafíos como el cambio climático y las amenazas cósmicas, necesitamos la misma resiliencia, pero con herramientas modernas, ciencia, cooperación global y tecnología avanzada. Por último, esta historia nos recuerda que la humanidad no es el centro del universo, sino una especie que habita un planeta frágil en un cosmos dinámico y a menudo hostil. Nuestro destino puede cambiar en un instante no solo por nuestras propias acciones, sino por fuerzas externas que están más allá de nuestro control. Prepararnos para esas eventualidades no es una opción, es una necesidad. Las huellas del Del Yash reciente no están solo en los sedimentos o en los hielos de Groenlandia. También viven en las tradiciones y mitos que, generación tras generación, han transmitido la memoria de catástrofes cósmicas, historias de diluvios. Cielos en llamas y edades de oscuridad aparecen en culturas tan distantes como los sumerios, los mayas, los griegos y los nórdicos. ¿Podrían ser ecos de aquel evento de hace 12,800 años? Aunque la ciencia no puede confirmar una relación directa, la coincidencia es sugerente. Para pueblos que vivieron el trauma de un mundo en llamas seguido de un frío implacable, narrar esa experiencia como advertencia a sus descendientes era vital. Es posible que muchos de nuestros mitos más antiguos sean en realidad recuerdos disfrazados de metáforas. El cosmos, con su belleza y su violencia, ha dejado cicatrices en la Tierra desde sus orígenes. Cráteres como el de Chicxulub nos recuerdan que la vida en el planeta ha estado moldeada por impactos colosales. El del Yash reciente, de confirmarse como un evento cósmico, sería un capítulo más en esa larga relación entre la Tierra y los cielos. Una relación de creación y destrucción, de fertilidad y ruina. Para la humanidad contemporánea, mirar hacia el pasado no es solo un ejercicio académico, sino una manera de leer advertencias escritas en el lenguaje del cosmos. El Del Yash nos dice que no estamos aislados, que formamos parte de un universo dinámico y que nuestra supervivencia depende de reconocer esa realidad. Tal vez, al estudiar estas catástrofes, estemos aprendiendo no solo sobre la historia de la Tierra, sino sobre cómo prepararnos para los desafíos que el futuro pueda depararnos. Hace 12,800 años, la Tierra se estremeció, ya fuera por un cometa fragmentado que incendió los cielos o por un misterioso cambio interno en los océanos. Lo cierto es que el planeta se sumió en una edad de hielo repentina que alteró el rumbo de la vida. Especies desaparecieron, culturas se extinguieron, paisajes enteros se transformaron. Ya aún así, la humanidad sobrevivió. El Del Yash reciente es un recordatorio de que nuestra historia no se escribe solo con guerras y civilizaciones, sino también con catástrofes cósmicas y climáticas que nos recuerdan nuestra fragilidad. Es un espejo que nos muestra lo que hemos enfrentado y lo que podríamos enfrentar otra vez, hoy. Mirando al cielo, sabemos que los cometas y asteroides siguen ahí, silenciosos, recorriendo sus órbitas. Algunos quizá algún día crucen nuestro camino. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. Por eso debemos aprender del pasado, prepararnos, invertir en ciencia, fortalecer nuestra resiliencia como especie, porque si algo nos enseña el Del Yash reciente es que la supervivencia no está garantizada, pero la capacidad de adaptarnos es nuestra mayor arma. Y ahora, querido espectador, la historia está en tus manos. No dejes que estos misterios se pierdan en el olvido. Suscríbete. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en esta travesía por los enigmas del cosmos, porque juntos, como comunidad, podemos descifrar los secretos del universo y prepararnos para lo que el futuro nos depare. El Del Yash reciente fue un eco de destrucción, pero también un canto de resistencia. Y mientras la humanidad siga mirando al cielo con asombro y cautela, ese eco nunca se apagará.